Milo Jiménez, un hombre responsable, uno, junto a otros que fueron estudiantes, junto a Camaño, en la academia, de asesinarlo por orden de Balaguer y del imperialismo norteamericano. Entonces, situaciones como esa en República Dominicana, reproducir lo que es la guerrilla errante, que fue el planteo del Che Guevara, fue un error, porque en Cuba no se dio eso de guerrilla errante. En principio ellos comenzaron así y con un grupo minúsculo, pero mira cómo expandieron a las ciudades, al campo, la guerra para que esa revolución triunfara. Entonces, los cubanos, hay que agregar, ahí están, el hombre que más aporte ha hecho sobre Camaño y sus epopeyas en el pueblo dominicano ha sido Hanley Herman. Ha escrito varios textos donde alude a este personaje de nuestra historia. Los cubanos no estuvieron de acuerdo con que Camaño viniera en ese tipo de empresa. Así que por eso se lo aconsejaron con tiempo. No es posible. Ahora, Camaño se había comprometido con este pueblo, un hombre de palabra, y dijo, para allá voy. Lamentablemente que militarmente ese acontecimiento fue un fracaso, pero políticamente hoy estamos nosotros reivindicando ese valor, esa entrega, esa dignidad, ese decoro, esa honestidad, esa ética de este hombre de dimensiones trascendentales en la República Dominicana, que llamamos a la gente a que lo tome como paradigma. Johnny hace un planteamiento que es discutible porque los hombres actúan en el contexto en que le corresponde vivir. A veces resulta cómodo nosotros enjuiciar la historia. Lo difícil es hacer la historia, escribir las páginas de la historia en cada momento. Eso es lo deseable, pero uno echar la vista hacia atrás, 20, 30, 8 años atrás, es cómodo, es fácil. Es un planteamiento interesante, pero que hay que discutirlo. Por ejemplo, hoy en día, en la República Dominicana, es una urgencia, es una necesidad, la unidad de las fuerzas patrióticas, democráticas del país, de las llamadas fuerzas de izquierdas, de los progresistas. Y todos ellos dicen la unidad es una necesidad, y sin embargo no se ponen de acuerdo para nada, y cada quien anda por su lado. Sin embargo, la historia en 10, 15, 20 años nos va a enjuiciar a nosotros nuestra incapacidad, nuestra incompetencia, nuestra falta de desprendimiento para llegar a un acuerdo y marchar juntos políticamente. Es una necesidad que los democráticos en la República, que los duartianos, que los liberales, que los hombres honestos, que las mujeres honestas, nos pongamos de acuerdo para barrer con este desorden de cosas. Iba a decir con este orden de cosas, pero este es un desorden de cosas lo que hay en el país. Y sin embargo, no somos capaces, no tenemos la humildad para deponer actitudes. Y por ahí andamos. Mi amigo, el hermano Manuel Salazar, ha contabilizado 66 grupos de tendencia progresista en la República Dominicana. Esto es penoso, el cuadro que ofrecemos los democráticos en la República Dominicana. Es producto de nuestra debilidad por la dispersión, que estas dos grandes corporaciones corruptas y empresariales, que son el PLD y el PRD, se han tragado el país. Entonces, dentro de 20 años, dentro de 15, 30 años, las generaciones futuras nos van a enjuiciar a nosotros. Nuestra incompetencia, nuestra falta de humildad para concertar en aras de la República, en aras del ideal duartiano. Sobre este tema seguiremos la reflexión después de esta brevísima pausa. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria,
con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. $14.53, pero también lo puede hacer vía internet al correo electrónico aajrd2 digo del número @hotmail.com. Bueno, este es un evento que se va a desarrollar en el Hotel Nacional de Cuba y estamos viendo imágenes del Hotel Nacional, que es el hotel más emblemático de La Habana, un hotel preciosísimo. Una información interesante, que este hotel lo mandó a construir Al Capone, y Al Capone, ese jefe de la mafia en Chicago, en Estados Unidos, iba todos los fines de semana a Cuba a darle seguimiento al levantamiento físico de esta gran obra. Es un hotel precioso. Ahí se va a celebrar este evento. Ahí vemos las imágenes del Hotel Nacional. Esto es la Universidad de La Habana, la parte frontal de la Universidad de La Habana, que es la que auspicia el evento, el congreso como tal. Ahí vemos a Diomedes Olivares en la Universidad de La Habana. Ese es el Hotel Nacional. Preciosa, una obra preciosa. Bueno, señor director, seguimos aquí con el tema. Seguimos aquí con el tema de Francisco Alberto Camaño Deñó a propósito de Caracoles y este 39 aniversario del asesinato de Francisco Alberto Camaño. Y decimos el asesinato porque Francisco Alberto Camaño Deñó no cayó en combate. Quedó herido y era un prisionero de guerra y como tal debieron preservar su vida, pero como apuntaba José Ismael en el segmento anterior, fue vilmente asesinado y sus verdugos, sus asesinos, se pasean por las calles. Por suerte, Narciso Isa Conde mantuvo la acusación contra los asesinos de Orlando Martínez y una parte de ellos, por lo menos los asesinos materiales, fueron traducidos a la justicia y todavía creo que hay 2 presos y uno murió en la cárcel, el general Pau Castro. Sin embargo, los criminales de Camaño y de cientos y cientos de dominicanos se pasean por ahí. Sus hijos son generales y aquellos generales que estaban cuando Trujillo, sus hijos fueron generales, sus nietos son generales, y quizás por eso la historia no cambia en este país, porque siguen siendo los mismos, los verdugos, los asesinos. La historia hay que voltearla. Este país necesita un remenión que haga parir un mundo de justicia y que tengamos entonces a partir de ese remenión una sociedad con menos desigualdad. José Ismael, Johnny, yo decía
que Francisco Alberto Camaño Deñó inicia esta carrera por cuestiones de carácter moral, por principios morales, no por una convicción política, ni socialista, ni porque él hubiese leído a Carlos Marx o a Engels, o porque él conociera así la filosofía del Che Guevara, ni porque hubiese hecho estudios profundos sobre el pensamiento de Duarte. Todavía hoy son pocos los dominicanos que han hecho estudios profundos sobre el pensamiento revolucionario del padre de la patria. Todavía hoy, 39 años después de haber muerto Camaño, son pocos los que han estudiado a fondo el pensamiento de Duarte. Por eso Duarte es un gran desconocido en el país, a pesar de que es el padre de la patria. Miren, estando Camaño en Londres, en el exilio forzado, porque no quería irse, el día 6 de agosto, Camaño le envía una carta a Yotin Curi, que fue el canciller del gobierno revolucionario, del gobierno en armas del 65. Y esta carta refleja así, a grosso modo, por donde ya evolucionaba el pensamiento de Francisco Alberto Camaño, ya como un revolucionario, ya no solo como un simple militar, sino como un patriota acabado, como un patriota convencido. Y es producto de estas ideas de Camaño que se produce lo de Caracoles posteriormente. Y le paso a comentar. En esta carta del 66, 6 de agosto de este año, Camaño le dice a Yotin Curi: paso ahora a pedirte lo siguiente. Me gustaría conocer tu criterio personal sobre los acontecimientos actuales en nuestra patria. Por ejemplo, ¿se mantienen nuestras grandes mayorías activas, clase trabajadora, en suficiente actividad para no caer en el conformismo que atrasaría, como es natural, el proceso histórico de nuestra nación? Oiga, habla de proceso histórico, una categoría de una fuerza tremenda. Y sigue: se lleva al campesinado la actividad necesaria para ingresar en el proceso y avivar su conciencia en la defensa de sus propios intereses. ¿Cuáles son los intereses del campesinado? La tierra, el crédito, la tecnología para poder producir. Y sigue Camaño: se fortalece la actividad y organización sindical, es decir, la visión del proletariado como fuerza motriz de la revolución. ¿Cómo se interesa Camaño por esta cosa? Y continúa: se organiza la universidad y sus agrupaciones estudiantiles y se mantiene la actividad adecuada, así como la orientación hacia el futuro. ¿A quién le escribe Camaño? Al rector de la universidad, Yotin Curi. ¿Y por qué se preocupa Camaño? Por las grandes masas de trabajadores, por los obreros, por los campesinos, por los estudiantes, que fueron las fuerzas sociales que abrazaron la revolución y que abrazaron a Camaño como líder de esa gesta, que inicia como una gesta de una revuelta civil por el orden constitucional, la vuelta a la constitucionalidad, pero que luego eso deviene en guerra patria. Y son esos los motivos, en términos ya ideológicos, en términos políticos, que llevan a Camaño al desembarco por Caracoles. Algunos plantean que en un acto un poco de desesperación con la caída de Amauri y los cuatro aquí en la cueva en el 12 de enero, pero bueno, Camaño inicia a partir, como yo planteaba, de una concepción de orden moral, de todo el descalabro moral e institucional que él observa y que él vive, que él percibe, que él toca con sus manos ahí en la fuerza del orden público en la Policía Nacional. Y yo decía, esa acusación de Camaño contra Belisario Peguero es como si fuera una acusación de hoy día, porque es lo mismo que ha estado pasando en estos años. Johnny, ¿usted quería apuntar alguna cosa a propósito de estas reflexiones? Pues yo le cedo la palabra para que discutamos, conversemos sobre estos temas. No, yo lo que quería decir respecto a lo que tú planteabas ahorita, es que cuando yo hacía referencia al escrito de Raúl Matías Mella, yo decía que la guerra de guerrillas ha funcionado en nuestro país, pero en el marco de una guerra nacional, donde el pueblo se ha involucrado nacionalmente. Entonces se ha aplicado la táctica de guerra de guerrilla. Y si tomamos la experiencia histórica de otros países, en el caso por ejemplo de la Unión Soviética, la guerra de guerrilla también funcionó como en el marco de una guerra nacional en contra de las tropas alemanas de Hitler. Es decir, que lo que yo he planteado es que la guerra de guerrilla en los años 60, como se planteaba
aquí en América Latina, tomando como referente la experiencia cubana, fue catastrófica para nosotros. Y yo lo que estoy diciendo es eso. La experiencia cubana tendría sus particularidades, porque cada país